La salvación es un regalo de Dios, por gracia, por medio de la fe, que también es otro regalo. Entonces yo no puedo pensar nada y darle lugar a aquello que me induzca a decirte que yo tengo que aportar algo para ser salvo. Dice la Biblia que es un principio fundamental establecido por Dios en cuanto a la salvación. La salvación es un regalo, es una gracia de Dios. Y no solo en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento, porque por la ley nadie fue salvo. Por la ley nadie pudo ser justificado, porque todos caían en maldición. ¿Que la ley era mala? No, la ley no era mala, la ley es santa y buena. Pero resulta que aquello que es santo y bueno, en alguien tan pecador como yo, más bien en vez de salvarme terminaba hundiendo. Y eso es lo que explica el apóstol Pablo. Y llega un momento que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, que era el campeón de la fe, un hombre con todos los ministerios, él era fundador de iglesias, fue pastor, era evangelista, fue apóstol, era maestro, bueno, todo. Y operaban en él todos los dones del Espíritu Santo. Hablaba en lenguas más que todos, dice. Tenía discernimiento de espíritu. Él, desde que oía hablar a alguien, ya sabía que estaba endemoniado. Tenía el don de fe, oraba por un muerto y resucitaba. Oraba por los enfermos y se sanaban, ese era el don de sanidad. Se movían en él las manifestaciones de la profecía, porque era también usado en las cuestiones proféticas, en la palabra de ciencia, en la palabra de sabiduría. Era un hombre excepcional. Mas sin embargo, él llega al final de sus días sabiendo que el pecado por el cual había luchado toda su vida moraba en él. Y entendió que solo la gracia de Dios extendida por medio de nuestro Señor Jesucristo podía salvarlo. Que nada de lo que él había hecho en su vida, que nada de lo que él había logrado establecer le ayudaba a la salvación. Solamente en Cristo, solamente en Él, dice un canto, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esa es una verdad absoluta. Eso no necesita estarle dando vueltas o pensar aquí o pensar allá. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. Entonces, mis amados, esto nos indica que la salvación es exclusivamente un regalo de Dios, y que Dios en su soberanía, Él la otorga, la da a quien Él quiere darla, porque no es del que quiere, no es del que corre, no es del que hace, no es de aquel que cree que tiene méritos, porque no hay nadie con méritos para obtener salvación. Y eso son verdades absolutas, principios fundamentales, principios elementales. Entonces a la salvación no se le pueden agregar obras. Las obras en las que los cristianos participamos son obras que ya están establecidas por Dios. En Efesios 2:10 dice que fuimos creados, hechuras nuevas en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales ya Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, ya las tiene establecidas para que caminemos en ellas. Porque el cristiano tiene que demostrar que es un hijo de Dios, y solamente por medio de las obras se muestra de que nosotros seguimos a Cristo Jesús, y en las obras Dios es glorificado. Porque la luz, nosotros somos luz. ¿Y cómo me va a decir usted que es luz?
estando escondido en su casa y teniendo su comunión desde ahí con Dios sin que nadie se dé cuenta. Entonces usted no es luz. Entonces usted tiene una fe egoísta, una fe personal, pero que llega hasta ahí nomás. Nuestra fe tiene que ser expuesta ante las tinieblas para que esta luz, de la cual dice la palabra que nosotros somos, brille. Y se muestra a través de las acciones, porque el amor es acción. El amor no solo es un dicho que va del diente al labio, sino que el amor es algo que tiene que ponerse en acción. Por eso el escritor Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Aunque muchos se confunden y creen que él lo dice en el sentido de que sin obras nadie va a entrar al cielo. No, somos salvos para hacer buenas obras. Somos salvos para que Dios sea glorificado por medio de nuestras acciones. Ahora, si viene alguien sin Cristo y empieza a hacer buenas obras, creyendo que está construyendo un camino para llegar al cielo, ahí es donde dice la Biblia que las obras del tal son como trapos de inmundicia. Porque las obras en las cuales Dios se agrada es en las que Él ya tiene preparado de antemano para todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. Porque sin Cristo Jesús es imposible que nosotros estemos ante la presencia de Dios. Dice la palabra que nosotros estamos escondidos con Cristo en lo más profundo de Dios. Y que nadie puede ir al Padre, dice nuestro Señor Jesucristo, si no es por Él. Entonces, en ese sentido, mis amados, hemos estudiado la palabra nosotros, en lo que hemos estudiado, porque claro, no lo hemos estudiado todo, pero en base a principios. Vemos los pros y los contras. Y hasta que logramos ensamblar un pensamiento bíblico conforme a ese principio, pues ahí nos quedamos, porque miramos que reúne con los requisitos establecidos por Dios en todos sus principios fundamentales, en sus principios eternos. Y así se debe estudiar la Biblia. Por ejemplo, viene alguien y dice, no, que hay que bautizarse para ser salvo. Alguien estaba diciendo por ahí, es que dice el bautismo sin fe no salva. El bautismo sin arrepentimiento no salva. El bautismo sin obras no salva. Entonces digo yo, pero ¿por qué dice que el bautismo sin esto? Entonces, ¿qué pasó? Que esta persona estaba diciendo de que ella creía de que el bautismo más lo otro era para salvación. Donde la Biblia dice que por obras nadie va a ser salvo, no por obras para que nadie se gloríe. En Efesios 2, 8, 9 y 10 dice, porque la salvación es un regalo de Dios por medio de la fe. Pero la fe en Cristo Jesús. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe también. O sea, Dios nos ha dado todo. ¿Por qué? Porque Dios, en cuanto a este fundamento de la salvación, no escatimó ni tomó necesaria la participación de ningún ser humano. Dios dijo al hombre, yo te voy a salvar, pero yo lo voy a hacer. No vas a tener participación en la salvación. ¿Por qué? Porque conozco tu corazón, conozco cómo se te sube el humo a la cabeza, cómo te pones de egoísta. Y cuando vengas aquí al cielo vas a venir diciendo que veniste al cielo porque hiciste tal cosa. Y en efecto, todos los que dicen que hay que hacer obras, que hay que bautizarse, que hay que hacer esto para ser salvo, es que están buscando ellos la participación humana para tener como un respaldo. Pero esto, miren, esta doctrina al final se vuelve herética, es una herejía. Y se ve así tan bíblica, se ve tan liviana, se ve que como que es parte de la palabra, pero es herejía pura. Y les voy a explicar por qué.
Jesús durante su vida vivió una vida de obediencia. Durante su ministerio hizo exactamente lo que Dios había estipulado que hiciera. En cierto momento Jesús dijo: Padre, estoy angustiado, lo que me espera es demasiado duro, y Padre, quisiera saber si hay otro camino para siempre cumplir con tu voluntad y no tener que atravesar todo esto que me espera en estos días. Pero si no es posible, le dice, si no hay otro camino, si tengo que caminar hacia esa cruz, pues que se haga conforme a tu voluntad. Y Dios no le mostró otro camino. Jesús se enfrentó a lo que él no quería llegar, pero como fue un hombre obediente, y dice la palabra, y su obediencia era hasta la muerte, y muerte de cruz, hizo todo lo que hizo. Estando en la cruz, ya antes de entregar su espíritu, Jesús exclama: consumado es. Consumado es. En otras palabras, Jesús le está diciendo al Padre: Padre, todo lo que me encomendaste hacer, ya lo hice. Ya no queda nada por hacer. Toma esta ofrenda, todo lo que he hecho. Porque la ofrenda de Jesús no solo se da en el momento de que está en la cruz, sino que toda su vida fue un continuo caminar de obediencia, de sacrificio a Dios, porque Jesús fue obediente todos los días de su vida. Si Jesús una tan sola vez hubiese desobedecido por cualquier cosita a Dios, no hubiese sido una ofrenda grata, una ofrenda digna delante de Dios. Miren qué interesante es esto. O sea que la vida de Jesús es una vida que siempre era tributada a Dios. No solo su sacrificio en la cruz, no solo el momento de su sacrificio, no solo el momento del derramamiento de su sangre, no solo en el momento de su muerte, que antes se hace cargo de todos los pecados de la humanidad, que es ahí lo que llamamos expiación. No, la vida de Jesús fue un continuo obedecer a Dios, y toda la vida de Jesús es la suma de todos sus actos, que al final Dios ve con agrado. Cuando Jesús le dice: Padre, consumado es, le dice: no hace falta nada, todo lo he hecho conforme a tu voluntad. En ese momento Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, con esto, mis amados, les digo que Jesús no dejó nada por hacer. ¿Y qué era lo que estaba en juego? La salvación del ser humano. Jesús lo hizo todo. Les decía el otro día a un grupo de hermanos, a la iglesia siempre se le ha enseñado que Jesucristo murió por nosotros, que derramó su sangre y que con su sangre nuestros pecados son quitados de una vez y para siempre. Y eso ha sido la predicación de la iglesia durante 2000 años. Pero eso, les decía, solo es una parte de la predicación de las buenas nuevas de salvación. Eso, digamos, es el 50%, porque hay otro 50% que se le ha tenido oculto a la iglesia. Por algunas razones, porque si muchos creen que si se les dice el otro 50%, la iglesia va a empezar a agarrar caminos diferentes, va a empezar a pecar, va a empezar a vivir el libertinaje. Tienen temor y se olvidan de que quien sostiene a la iglesia es el Espíritu Santo. Y el otro 50% es, mis amados, que Dios demanda de nosotros una vida recta, una vida íntegra, una vida en santidad delante de Él. Pero viéndose, analizándose usted y analizándome yo,
nosotros pecamos todos los días. Entonces la vida que Dios demanda de cada uno de nosotros, para nosotros es imposible cumplirla. Si a cada rato estamos diciendo, Padre, perdóname, Padre, perdóname, mira, no debí pensar esto, no debí decir esto, no debí ver esto, no debí escuchar. Porque la iglesia, los hijos de Dios, no practicamos el pecado, pero sí pecamos. Y algunos creen que pecar es de la cintura hacia abajo, pero pecar es desde la cabeza hasta los pies, mis amados. No solo haciendo el pecado se peca, sino que también pensando, viendo, hablando, escuchando. También se peca. Y tanto va al infierno un mentiroso, como un adúltero, como un asesino, como un asaltante. Es el mismo pecado delante de Dios, porque Dios no hace diferencia entre un pecado y otro. Entonces, para la misma iglesia, es imposible vivir sin pecado. Y esa vida santa, esa vida íntegra, que Dios demanda de cada uno de nosotros, como nosotros no la podemos vivir, Cristo Jesús la vivió por nosotros. Miren qué lindo y qué precioso es esto. Cristo vivió por ti. Cristo vivió por mí. Por eso hoy nosotros estamos ante la presencia de Dios. Y dice la Biblia que estamos escondidos con Cristo en lo más profundo de Dios, porque nos paseamos ante la presencia de Dios y Dios ni se inmuta, Dios no tiene ningún reclamo, porque la vida justa, la vida recta, la vida santa que tú deberías vivir y que yo debería vivir, Cristo ya la vivió por nosotros. Entonces Cristo no solo murió por la iglesia, ni murió por aquellos que lo reciben como su Señor y Salvador, sino que también vivió por cada uno de nosotros. Y esto es lindo, mis amados, esto es precioso, esto es maravilloso. Y cuando uno conoce estas cosas, camina con confianza delante de Dios, sabiendo que ya no es por lo que yo soy, o por lo que pretendo ser, o por mis méritos, o porque hago esto. No, es por lo que Cristo Jesús hizo. Y que la vida de Cristo, y que la muerte de Cristo, y que la resurrección de Cristo han sido imputadas en mí. ¡Aleluya! Por eso el apóstol Pablo exclamaba, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.